En este video te voy a enseñar cómo ganar dinero desde tu casa con 3 sencillas aplicaciones. No se crean, estoy bromeando. Pero lo que sí es que esta semana hice un experimento muy interesante. Nuestra historia comienza con este reportaje que me encontré en YouTube, o más bien que el algoritmo me puso en la cara, de esta chica freelancer que gana casi $400,000 al año en Fiverr. Ahora, llevo conociendo mucho tiempo Fiverr, pero nunca pensé que alguien pudiera hacer esa cantidad de dinero en esta plataforma. Verás, Fiverr es una plataforma donde los individuos pueden dar de alta servicios para ser contratados por cualquier persona en cualquier parte del mundo. El tipo de servicios van desde traducción, ilustración, edición de video y más recientemente incorporaron una sección para ofrecer rutinas de entrenamiento, dietas y regímenes alimenticios e incluso coaching de vida. Pensando que sería una excelente forma de conseguir dinero extra, decidí unirme a la plataforma y proveer mis servicios. Honestamente creo que el freelancing es el futuro del trabajo porque permite condiciones mucho más flexibles que un empleo tradicional. Prueba de ello es que el 43% de los estadounidenses se consideran freelancers, ya sea de tiempo completo o de medio tiempo. También está que en Latinoamérica esta industria creció más de 40% el último año debido al encierro por el COVID. Así que hoy te platicaré cómo me fue en mi primera semana en Fiverr para saber si vale la pena que intentes freelancear en esta plataforma. Antes de comenzar, ¿sabías que tus probabilidades de conseguir tu primer cliente en Fiverr suben un 420.69% si le das clic al botón de like para ganarle al algoritmo de YouTube? Totalmente cierto. Del mismo modo, suscríbete a mi canal para ayudarme a crecer y para recibir mis próximos videos. Yo soy Rodrigo, bienvenido a Procreatividad. ¡Comencemos! Para comenzar este experimento hice lo que cualquier persona con sentido común haría. Entré a YouTube y vi una serie de videos con las mejores prácticas y consejos para comenzar un perfil atractivo en Fiverr que pudiera ayudarme a conseguir rápido mis primeras ventas. Pasé toda una tarde consumiendo este tipo de videos y preparando mi perfil y dejándolo súper presentable para que fuera atractivo para los compradores. Todos los servicios que ofrezco en la plataforma se enfocan en escritura y copywriting comercial. La escritura para mí se siente como meditación, me relaja y me encanta. Es el mejor hábito que desarrollé el año pasado durante el encierro. También sé que a la mayoría de la gente no le gusta o le da mucha flojera escribir porque no se consideran buenos escritores, lo cual va a seguir siendo el caso si no lo ponen en práctica. Redacté mis gigs, subí las fotos en las miniaturas y dejé que pasara el tiempo. Una de las principales barreras de Fiverr que tienen todos los nuevos freelancers es conseguir los primeros clientes, por lo que esperaba que yo no fuera a ser la excepción y que me fuera a tomar mucho tiempo conseguir mi primer trabajo. Para mi sorpresa, a los 3 días recibí mi primer mensaje de un potencial comprador de Bosnia y Herzegovina, de todos los lugares. Esta persona quería que le hiciera un artículo en español para su blog en su tienda en línea de aceite de oliva, con el fin de penetrar en el mercado hispanoparlante. Sin embargo, me tardé en responderle porque manejamos horarios distintos, yo estando en México, y para cuando le respondí me dijo que ya había conseguido a alguien más y que mi servicio se le hacía muy caro, pues mi paquete básico cuesta $15, además de que no tenía un portafolio de proyectos que mostrar ni evaluaciones de clientes pasados. Por lo cual esta venta no se concretó y regresamos a esperar tranquilamente a que llegara el primer fortuito comprador. Y pasaron días, semanas, meses, años. 2000 años más tarde. Estoy bromeando. Lo que sí es cierto es que si dedicas toda tu atención a Fiverr, sobre todo cuando vas empezando, probablemente se sienta como ver el pasto crecer, porque la plataforma en sí es un juego de aprender a venderse y de dar una muy buena primera impresión para sembrar confianza en los prospectos a clientes, por lo cual hay que hacer bien tu trabajo de configurar tu perfil, hacerlo atractivo y tener mucha paciencia. Después del mensaje que recibí, pasaron casi 2 semanas sin tener ninguna noticia de la plataforma, hasta que una noche recibí un mensaje muy aleatorio de una persona que quería de mis servicios para escribirle una mini biografía para que sus profesores la pudieran leer y así él obtuviera cartas de recomendación después de graduarse. Y dato curioso, había pertenecido a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo curioso de esta historia es que la necesitaba dentro de 12 horas y yo recibí este mensaje aproximadamente a las 9 de la noche, pero sabiendo lo difícil que es conseguir el primer cliente, decidí no dejar pasar esta oportunidad y le dije va, y él me dijo va. Así que hice lo que cualquier persona con sentido común haría.
Procrastiné 2 horas y después me puse mis audífonos, puse la música de Luis Miguel Azari a todo volumen y me puse a trabajar. El trabajo consistía en leer 2 documentos que él me proveyó para después a partir de ellos escribir la biografía. En total me tomó 2 horas terminarla y para cuando la entregué él seguía despierto, por lo que sellamos la compra y recibí mis primeros $15 en la plataforma. Además de mi primera reseña de 5 estrellas, con lo cual no voy a mentir, recibí un rush de adrenalina porque hacer dinero en internet es de las cosas más maravillosas que existen. Después me fui a dormir y para mi sorpresa, revisando mi correo en la mañana, ya tenía mi segundo encargo. Esta vez de una chica colombiana con una organización anti-bullying y anti-acoso en entornos escolares. Me pidió que le escribiera un comunicado de prensa porque su organización fue la primera en Latinoamérica en recibir una cierta certificación de mejores prácticas anti-bullying. Acordamos un precio de $20 y me puse a ello y después de 2 arduas horas de trabajo y un par de correcciones, entregué el producto final para agregar a nuestros ingresos nuestros siguientes $20. Tengo que hacer una pausa aquí porque olvidé mencionar que Fiverr cobra 20% de las ganancias como parte de su modelo de negocios. Así que por el primer pedido en realidad me quedé con $12 netos y con el segundo con $16 netos. Aún así, por 4 horas de trabajo llevaba $28, lo cual en realidad no está tan mal. Recibí mi segunda review de 5 estrellas, ahora teniendo un cliente de Colombia también. Así que mi siguiente paso fue pensar cómo mantener la pelotita rodando para seguir teniendo más reviews y que cayeran las siguientes órdenes. Lo siguiente que hice fue llamar a algunos de mis amigos que pensé que pudieran requerir de mis servicios y acosarlos por teléfono para que me dieran trabajo. Después de 3 llamadas logré que uno de ellos me contratara para ayudarle a redactar su currículum y darle un diseño más bonito. Al ser mi amigo decidí solo cobrarle $5 por ello, de lo cual 4 iban a caer en mi cuenta de Fiverr. Este trabajo en realidad fue muy breve y solo me tardé 1 hora, por lo cual por 5 horas de trabajo hasta ahora llevamos un total de $32, lo cual en realidad está bastante bien. Y con ello logré mi tercer review en la plataforma. Después de este tercer trabajo, ya teniendo 3 reviews, pensé que iban a caer los pedidos por derecha y por izquierda y no iba a saber cómo cubrirme de todos ellos. Pero en realidad pasaron 5 días sin recibir ningún pedido nuevo. Ya estaba por dar por terminado este reto, pensando que les iba a contar una historia de cómo gané $32 en Fiverr por 5 horas de trabajo. Sin embargo, el último día antes de terminar la primera semana, después de comenzar a recibir pedidos en Fiverr, recibí un mensaje de un chico proveniente de Chipre, de todos los lugares, pidiéndome que le ayudara a redactar las descripciones de producto de su tienda en línea. Después de platicar con él un poco para comprender sus necesidades, me contó que sus productos quería que fueran percibidos como de alta calidad. En sus palabras: "Look, I don't offer cheap products. I make deals with suppliers from USA and China, not AliExpress and these bullshits." En realidad ni siquiera sé si así suenan las personas de Chipre hablando en inglés, pero bueno, pasemos a lo que sigue. Me contó que tenía 250 productos dados de alta en su tienda. Siendo mi primera vez ofreciendo este tipo de trabajos, pero sabiendo que era muy buena oportunidad para hacer muy buen dinero y tener una excelente historia que contar en este video, le ofrecí hacer su trabajo por $200. Después intentó negociarme y me ofreció 180, pero le dije: no soy un gimnasta, no soy tan flexible, entonces tal vez si me llegas a 190 te puedo ayudar con lo que quieras. Estuve de acuerdo, me bajó el precio $10 y nos pusimos en marcha a ello. Dato curioso: a pesar de que son casi $200, de los cuales iba a recibir 152, me di cuenta que cobré este trabajo muy barato. La media por descripción de producto para tiendas en línea está entre $2 y $2.5 por producto, por lo cual seguramente le podría haber sacado casi el doble a este geek. Congratulations, you played yourself. Ni modo, ya habrá más oportunidades de redimirme y de conseguir un precio justo por mi trabajo, pero bueno, es parte de aprender. It is what it is. It is what it is. Tengo que reconocer que este pedido sí fue mucho más pesado que los anteriores. Me tomó casi 25 horas en las cuales estuve viendo ropa de mujer y muchas fotos de mujeres en traje de baño, por lo cual hizo muchísimo más difícil terminar las 250 descripciones de producto. Pero al final Rodrigo es sinónimo de calidad y entregué el proyecto a tiempo para sumarle a nuestra bolsita de este experimento $152, con lo cual el total después de una semana de recibir pedidos es de $184, suficiente para las caguamas del fin de semana. En lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. Al final de este reto, por 30 horas de trabajo, menos de una semana laboral promedio,
logré ganar $184 netos después de la comisión de Fiverr. Como parte de la experiencia logré trabajar con gente de 4 países distintos: Estados Unidos, Colombia, México y Chipre. Poder decir que he tenido clientes de 4 países distintos y en una sola semana es un super flex como profesional independiente. Hold up. Wait a minute. Hola, Rodrigo del futuro aquí. Este video debió haber salido hace 3 semanas, en la última semana de abril, pero lo que pasa es que no tuve mucho tiempo para editarlo, entonces el periodo que cubrí en ese video fue la última semana de abril y ahorita estamos a 16 de mayo, entonces les puedo mostrar los resultados que he tenido en la primera quincena de mayo, los cuales han sido cada vez mejores, y por eso es que no he tenido el tiempo de editarlo. Además cumplí años, entonces pues bueno, ahí me vi medio ocupado, pero ahora pues les quiero mostrar cómo es que lo que mostré en el video pues se queda muy corto con lo que ahora han sido hasta mis resultados un par de semanas después. Como pueden ver, por fin no tengo ahorita pedidos en cola, acabé el último que tenía ayer. Hasta ahora en mayo llevo $649, estamos a 16, o sea, después de una quincena. Estos son casi, si me están viendo desde México, son 13,000 pesos, lo cual no voy a mentir, esto ya es mejor de lo que ganaba en mi último trabajo corporativo por quincena. Hasta ahora llevo 13 pedidos, 13, la última entrega hace 23 horas, aquí dice. Y para terminar el flex, tengo también clientes ya de España y de Japón. No me pregunten cómo ni por qué, pero solo pues agradecido con el de arriba. Está de más decirlo, pero recomiendo a cualquier persona que quiera un ingreso extra o que quiera cambiar su fuente de ingreso principal a Fiverr. La verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo en pleno 2021, lo cual no pensé que fuera a ser el caso, y por lo que me he dado cuenta, el mercado latino apenas está comenzando a crecer después de la pandemia, y pues también la empresa se ha dado cuenta de ello y está cada vez haciendo más expansión de su publicidad para abordar estos mercados y pues las empresas, etcétera. He tenido clientes que son empresas y he tenido clientes que son individuos, de todo un poco, también emprendedores más que nada, pero totalmente recomendado que lo prueben si quieren alguna de estas dos cosas, ¿no? O sea, como cambiar su fuente de ingreso principal y ir empezando un negocito que cada vez puede ir creciendo más, y sobre todo en muy corto plazo, como en un mes superé mi ingreso quincenal de mi antiguo trabajo corporativo en el que estuve 3 años. No shame in saying that. Sin vergüenza en compartírselos, y definitivamente aunque quieras hacerlo como de medio tiempo solo para ganar un poquito de dinero extra, pero empezar a tener como un portafolio de proyectos como freelancer, pues también súper recomendado. Regresamos contigo, Rodrigo del pasado. Pero la cifra oficial de este experimento es $184 por 30 horas de trabajo. ¿Le recomendaría a otras personas probar Fiverr? Absolutamente sí. Sin embargo, especialmente al principio, no como una fuente principal de ingresos. Afortunadamente, Fiverr no es mi principal fuente de ingresos y espero que sea así durante un tiempo hasta lograr tener ya órdenes recurrentes. Planeo seguir ofreciendo mis servicios en la plataforma porque en realidad me divertí bastante y creo que puede ser muy escalable tener un negocio de freelancing, sobre todo cuando empiece a tener muchas más órdenes recurrentes. Lo que sí es que creo que todo mundo debería intentarlo, ya sea que tengas un trabajo de tiempo completo y quieras un poco de dinero extra, o quieras transicionar hacia una carrera de freelance. Lo que más me gusta del prospecto de ser freelance es que entre más trabajo hagas y entre más clientes te dejen una buena reseña, mayor será el portafolio de proyectos que puedas mostrar a los nuevos clientes. Del mismo modo, los algoritmos te van a recompensar con tráfico orgánico si estás cumpliendo con un estándar de calidad muy bueno para los clientes. Del mismo modo, con cada proyecto que completes, tu portafolio se nutre, con lo cual el valor de tu trabajo se aprecia y con ello cada vez lo puedes ir cobrando más caro. Lo que más me gustó de la experiencia freelance es que no tienes un jefe, pero tienes clientes. No tienes horarios de oficina, pero tienes fechas de entrega. Y no estás atado geográficamente a ningún lugar, a una oficina, a un escritorio, ni a una empresa en particular, lo cual eventualmente podría terminar en que pueda ofrecer este tipo de servicios desde cualquier parte del mundo, lo cual lo hace muy atractivo para mí. Y creo que puede ser un excelente side hustle si estás en preparatoria, cursando una carrera universitaria y eres estudiambre, o incluso si eres un profesional pero estás buscando hacer una transición hacia una carrera mucho más flexible de lo que permiten los modelos tradicionales de trabajo en un corporativo. En lo personal, voy a dejar mi perfil en línea porque me está yendo muy bien y estoy recibiendo buenas órdenes,
y quién sabe, tal vez eventualmente pueda convertirse en algo de tiempo completo a la par de lo que estoy construyendo con Procreatividad. Y quiero ver qué tanto lo puedo escalar, qué tanto puede crecer y quién sabe, tal vez en algún punto se convierta en una de mis principales fuentes de ingreso. Voy a dejarte mi perfil abajo por si me quieres contratar para escribir algo que necesites. También, si aún no tienes cuenta de Fiverr, en la descripción del video vas a poder encontrar mi link de afiliado, con lo cual si requieres de un servicio te harán un 20% de descuento en tu primer compra y a mí, claro, me va a caer una comicha por referirte a esta plataforma. Además, te invito a descargar un ebook que escribí completamente gratis después de hablar con decenas de freelancers en grupos de Facebook para entender por qué hay gente que se tarda hasta 8 meses en conseguir su primer venta y qué cosas hice yo diferente al 99% para recibir mi primer pedido relativamente rápido. Puedes hallar el link de descarga en la descripción de este video. Espero que te haya gustado el experimento. Creo que no será el último video que haga acerca de Fiverr, pero déjame saber en los comentarios si te interesaría que subiera consejos y mejores prácticas para poder conseguir tus primeras ventas y hacer de esto una fuente de ingresos recurrente. Para cerrar, recuerda que si te gustó el video, dale click al botón de like para ganar el algoritmo de YouTube y que le pueda llegar a más gente, sobre todo a quien le pueda servir. De la misma forma, te invito a suscribirte a mi canal para recibir mis próximos videos y para que así Procreatividad pueda crecer. Espero este video te haya gustado, te sea útil, porque disfruté muchísimo de hacerlo. Y nuevamente, gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en el siguiente.